esquina, caminando en un círculo bajo una luz de la calle, mirando fijamente al suelo. Cuando el chavo se acercó, llamó al hombre preguntando, ¿perdiste algo? Sin mirar hacia arriba o pausar, el hombre respondió con frustración, sí, no puedo encontrar mis llaves. A lo que el chavo respondió, ¿crees que las dejaste caer aquí? Sin hacer una pausa, incluso la mitad de un paso, todavía buscando intensamente en el piso, el hombre levantó el brazo, señaló más arriba y dijo, no, probablemente allá. Que por supuesto sorprendió y confundió al chavo que dijo bruscamente, entonces, ¿por qué estás mirando aquí? A lo que el hombre respondió, sin siquiera una ligera pausa de su búsqueda, usando un tono que comunicaba que él esperaba que la respuesta sería fácilmente obvia para cualquiera que tuviera incluso una pizca de inteligencia, porque aquí es donde está la luz. Mi experiencia es que muchos de nosotros cometemos el mismo tipo de error en nuestra búsqueda de gozo. La búsqueda del gozo perdurable es frustrante para muchas personas porque no saben lo que están buscando y no saben dónde buscar. Muchos de nosotros confundimos gozo con placer. Pensar que estamos buscando gozo perdurable cuando realmente somos solo persiguiendo placer. Como resultado, muchos de nosotros creemos que encontraremos el gozo en circunstancias cómodas, agradables o placenteras. La verdad es que el gozo perdurable no es comodidad física o felicidad emocional o placer. Y usted no hallará gozo perdurable en circunstancias cómodas, agradables o placenteras. Gozo perdurable no es la ausencia de malestar o dolor o la ausencia de pesar emocional. Y usted no lo hallará en la comodidad o fugaz felicidad. Gozo perdurable es satisfacción profunda y duradera. Y no depende de sus circunstancias. Hace un par de semanas, Pastor Roberto comenzó una nueva serie acerca del gozo perdurable de la carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a los creyentes en la ciudad de Filipos. Hasta ahora, nos ha enseñado él que puede robarnos del gozo perdurable y cómo aumentar nuestro gozo. El mensaje de esta mañana es parte de esta serie acerca del gozo perdurable. En los versículos que vamos a considerar hoy, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, le mostraré a usted y a mí dónde buscar si queremos hallar el gozo perdurable, la satisfacción profunda y duradera. Usted puede estar seguro que si usted busca el gozo perdurable, usted lo hallará si usted sabe dónde mirar. Para empezar, necesitamos reconocer que muchos de nosotros hemos estado frustrados en nuestra búsqueda de gozo perdurable porque estamos buscando en los lugares equivocados.
No estamos buscando gozo con lo que Pastor Roberto ha llamado la mente sencilla. Lo que necesitamos de aprender de este pasaje de hoy requiere que aceptamos el hecho de que nadie haya el gozo perdurable, la satisfacción profunda y duradera en sus circunstancias. Pastor Roberto compartió con nosotros hace un par de semanas que uno de los ladrones de nuestro gozo es nuestras circunstancias. Siempre que usted continúa buscando el gozo perdurable en sus circunstancias, usted seguirá siendo frustrado. Nadie haya el gozo perdurable en sus circunstancias. Si usted reconocerá este hecho conmigo, entonces estamos listos para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelar a nosotros en este pasaje. La pregunta que el Espíritu le responderá a hoy es: ¿dónde busco para hallar gozo perdurable? En el pasaje de hoy, el Espíritu nos revela 4 partes de la respuesta a esta pregunta. Primero, busca gozo perdurable y usted lo hallará en el logro del propósito superior el Señor está cumpliendo por medio de sus circunstancias. Mire conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Dicen: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. No nos sorprende que apóstol Pablo escribe a los creyentes en Filipos acerca de sus circunstancias. Aparentemente su relación con la iglesia filipense era cálida y cercana. Cuando apóstol Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel esperando juicio. Había sido acusado falsamente en Jerusalén y detenido. Entonces su seguridad personal fue amenazada. Así que fue trasladado secretamente a Cesarea, la capital de la provincia romana de Judea, donde fue confinado bajo la guardia romana en el complejo residencial del gobernador, conocido como el Pretorio. Aparentemente los amados amigos de apóstol Pablo en la iglesia de Filipos habían oído hablar de su encarcelamiento y las amenazas contra él y estaban preocupados por cómo estaba. Lo es claro de lo que él escribe, de que los cargos en su contra eran graves y podrían resultar en su ejecución. Lo que quiero que vean en estos versículos es que la descripción de apóstol Pablo de sus circunstancias no se centró en cómo se sentía, sino en lo que el Señor estaba haciendo mediante su situación.
Él no escribió nada acerca de si ha estado enfermo o si está recibiendo lo suficiente para comer o si que incómodo o dormir lo suficiente o está disfrutando del clima o ser tratado bien. Lo diferente que es de la mayoría de nosotros. Cuando alguien pregunta a usted cómo estás, ¿cuál es el enfoque de su respuesta? ¿Enfoca usted en lo que Cristo está haciendo en y por medio de usted? ¿O concentra usted en cómo le siente y qué quiere usted? Para el apóstol Pablo, la respuesta a cómo él estaba haciendo era acerca de cómo la causa de Cristo estaba haciendo. Verás, para el apóstol Pablo, vivir era Cristo. Pero ahora me estoy adelantando. En esta parte del pasaje, lo que el Espíritu nos revela es que el apóstol Pablo halló gozo perdurable porque no lo buscaba en sus circunstancias. Se halló el gozo perdurable en el logro del propósito superior del Señor por medio de sus circunstancias. Apóstol Pablo podría haber visto sus circunstancias como una limitación para su propósito superior. Era un ferviente misionero, ansioso por tomar el evangelio de la gracia de Dios para darnos la vida eterna en Jesucristo a nuevos lugares y pueblos. Y ansioso por fortalecer a los jóvenes creyentes. Ahora, sin embargo, él era confinado al arresto domiciliario e incapaz de moverse libremente. Sin embargo, en lugar de centrarse en lo que no podía hacer, centró su atención y energía en lo que el Espíritu quisiera hacer para continuar avanzando en la causa de su reino. Como resultado, como escribe en versículo 12, fue capaz de ver que el Señor estaba utilizando sus circunstancias para el mayor progreso del Evangelio. Este es el propósito superior que el Señor estaba logrando mediante las circunstancias de apóstol Pablo. Fue en el logro de este propósito superior, el avance del Evangelio, que apóstol Pablo halló gozo perdurable. Y él sabía que los creyentes filipenses hallarían gozo también en el avance del Evangelio. Se habían asociado fielmente con él en su ministerio misionero, dando el apoyo financiero necesario desde el principio, aunque no fue fácil para ellos. Y la frase mayor progreso se usó para describir cómo a veces trabajadores enviados por delante de un ejército que avanza para despejar el camino. Apóstol Pablo entendió que nuestro Señor estaba usando su encarcelamiento para despejar el camino para el avance del Evangelio. Es esencial que usted y yo entender que apóstol Pablo no está diciendo que él halló el gozo perdurable en lugar de o a pesar de sus circunstancias difíciles. En el idioma original, apóstol Pablo no simplemente dice que está encarcelado para Cristo o debido a Cristo, escribió que está encarcelado en Cristo. Sus circunstancias difíciles, su sufrimiento, fueron los medios por los cuales Cristo estaba cumpliendo el propósito superior que Cristo deseaba lograr de avanzar el Evangelio para que más y más personas venían y confiar en Él y crecer en su fe. Apóstol Pablo estaba encadenado, pero el Evangelio se soltó.
De hecho, era libre de difundir a lo largo y ancho. ¿Por qué? Apóstol Pablo estaba atado. Apóstol Pablo describe dos evidencias del mayor progreso del Evangelio. La primera fue que la conciencia de su encarcelamiento en Cristo se estaba extendiendo a través de la guardia pretoriana y más allá. La guardia pretoriana era una unidad de élite en el ejército romano que servía como guardia corporal personal para los emperadores romanos. Eran como nuestro servicio secreto que protegen al presidente, con la diferencia de que eran en realidad una parte del ejército. Eran los que guardaban al apóstol Pablo en el complejo residencial del gobernador o que tenían contacto con los que le guardaban. No sabemos con certeza quiénes son todos los demás que se refiere a quien habían oído hablar de lo que le estaba sucediendo. Podemos esperar que probablemente significaba que el conocimiento de la situación de apóstol Pablo se estaba extendiendo a través de las filas militares y los que estaban en contacto con ellos. La importancia para apóstol Pablo no era que supieran acerca de él o que sintieran lástima por él, sino que cuando se enteraron de su situación oyeron hablar de Cristo. Y probablemente muchos de ellos estaban oyendo el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Esto fue algo asombroso. Significaba que el encarcelamiento de apóstol Pablo se había convertido en un puente para el evangelio viajar a aquellos que de otra manera nunca habrían oído hablar de un maestro itinerante de un pequeño pueblo de la remota provincia de Galilea. Podemos esperar que el ejemplo de apóstol Pablo y su testimonio a aquellos que le estaban protegiendo eran herramientas que nuestro Señor estaba usando para traer el mensaje del evangelio a un grupo en necesidad desesperada de ello. Esto significaba que el evangelio se estaba extendiendo a través de un grupo que de otra manera probablemente no habría tenido interés y exposición limitada a ello. Es curioso considerar lo que esto nos dice acerca de cómo apóstol Pablo trató a los que le mantenían prisionero. Porque él no dependió de sus circunstancias para el gozo. Él no estaba tan resentido de sus circunstancias que alteró como él vio y trató a sus captores, que abrieron la manera para que el evangelio sea compartido y oído, que contribuyó al avance del evangelio, que él era el propósito superior en el que apóstol Pablo halló gozo perdurable. La otra evidencia del mayor progreso del evangelio fue la audacia aumentada de los creyentes para compartir su testimonio. Debido a la audacia de apóstol Pablo, incluso mientras estaba encarcelado, para compartir a Cristo su confianza en el Señor, ver a su presencia y poder en la situación de apóstol Pablo crecía. El resultado fue el avance del evangelio. Apóstol Pablo describe dos grupos que eran más audaces en compartir el evangelio a causa de su encarcelamiento. Un grupo fueron testigos audaces del evangelio de Jesucristo en pretensión egoísta, por envidia, para tratar de aumentar la angustia de apóstol Pablo.
El otro grupo fueron testigos audaces del Evangelio de Jesucristo en la verdad amorosa, por motivos buenos, para tratar de fortalecer la defensa del Evangelio del apóstol Pablo. Y porque el apóstol Pablo no dependió de sus circunstancias de gozo, aun cuando sus circunstancias incluían personas que deberían haber estado de su lado, tratando de usar su situación para su propia agenda, halló gozo perdurable porque el evangelio estaba siendo avanzado sin importar los motivos de las personas involucradas. La palabra que se traduce angustia en versículo 17 es thlipsis. Se describe un prensado juntos, la presión, como el roce insoportable de las cadenas en las muñecas y los tobillos. Fue bastante penoso que el apóstol Pablo fuera encadenado. El roce simplemente lo empeoró. Estar limitado en su libertad de moverse libremente y compartir el evangelio habría sido bastante angustiante. Ser criticado e incapaz de defenderse podría haber multiplicado su sufrimiento. En lugar de centrarse en sus circunstancias, sin embargo, apóstol Pablo se centró en lo que el Señor fue a lograr con sus circunstancias. Tal vez usted está en medio de circunstancias angustiantes. Y puede haber algunos que están cerca de usted, incluso algunos a que busca para el apoyo y la comodidad, que están celosos de lo que el Señor está haciendo en y mediante usted. Pueden realmente hacer o decir cosas que podrían aumentar su angustia. No deje que la crítica o el ridículo de otros multipliquen su angustia. Pastor Roberto compartió con nosotros hace un par de semanas que uno de los ladrones de nuestro gozo es otras personas. Enfoca en aquellos que le critiquen o están celosos de usted. Simplemente aumenta su angustia y se distrae del gozo perdurable. El gozo perdurable no está en la terminación de la irritación de su crítica. El gozo perdurable está en el propósito superior que nuestro Señor está logrando debido a su situación y mediante sus circunstancias. Por favor, entienda que cuando digo que no hallará gozo en busca de un fin a sus circunstancias incómodas, desagradables y angustiantes, no estoy sugiriendo de que su sufrimiento no es real o no intenso. Lo que el Espíritu nos dice en este pasaje, sin embargo, es que la existencia o la intensidad de su sufrimiento no impide o limita su gozo. Su sufrimiento no es un muro que la separa del gozo. ¿Significa esto que no hay esperanza para el fin de su sufrimiento? No. Significa que su esperanza no es el fin de su sufrimiento. Tal vez su sufrimiento termine y puede que no, pero gozo no está en sus circunstancias. El gozo no es bloqueado por su sufrimiento y no será liberado por el fin de su sufrimiento. El gozo no es bloqueado por su sufrimiento ni liberado por el fin de su sufrimiento.
El gozo perdurable está en el cumplimiento del propósito superior que nuestro Señor está logrando en y por medio de sus circunstancias. Esta fue la experiencia de apóstol Pablo. Él halló gozo perdurable porque vio sus circunstancias como el instrumento por medio del cual el Señor estaba completando el propósito superior de avanzar el Evangelio. Si usted consigue esto, si usted realmente consigue esto, cambiará como usted ora. Cuando abraza completamente esta verdad, entonces empieza a orar para nuestro Señor para lograr su propósito superior mediante su sufrimiento, en lugar de simplemente implorando que liberarle de su sufrimiento. Mi querida hermana, mi amado hermano, usted hallará gozo perdurable en el propósito superior que nuestro Señor quiere lograr por medio de sus circunstancias. Gozo perdurable es en el logro de este propósito superior y en la realización del llamado mayor en su vida. Esta es la segunda parte de la respuesta que el Espíritu nos revela en estos versículos a la pregunta ¿dónde busco para hallar gozo perdurable? Por favor, mire conmigo en los versículos de 18 a 20. Dicen, sí y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida y por muerte. En estos versículos el Espíritu Santo nos revela que el apóstol Pablo halló gozo perdurable en la realización de su llamado mayor para exaltar a Cristo. La palabra que se traduce exaltado significa magnificado. Ahora usted sabe que cuando magnificamos algo no cambiamos su tamaño real. Pero lo hacemos llamar la atención para que aumentemos la porción de nuestra atención que ocupa y aumentar su visibilidad a más personas. Esto es lo que significa exaltar a Cristo. Y esto fue el llamado mayor de nuestro Señor en la vida de apóstol Pablo. Por mayor quiero decir que fue el llamado del Señor en su vida que era más importante y que trasciende cualquier circunstancia que puede encontrar él. El llamado mayor de apóstol Pablo fue que Cristo sería exaltado, ya sea por su vida o su muerte. Y en la realización de este llamado mayor, apóstol Pablo halló gozo perdurable. Usted hallará el gozo perdurable en el mismo lugar. Usted hallará el gozo perdurable en la realización del llamado mayor del Señor en su vida. Su llamado mayor le da esperanza de lo que nuestro Señor está haciendo en todas sus circunstancias, buenas y malas. Es el llamado de Él en su vida. Aprendemos en los versículos 18 y 19 que el gran y más que suficiente recurso nuestro Señor provee para la realización de su llamado mayor en nuestras vidas es su propio Espíritu. Y los medios por los cuales Él suministra su Espíritu es la oración de otros en nuestro favor.
Esto no significa que a menos que la gente ore por usted, el Espíritu no estará en su vida. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y reconocerle como Señor, estamos habitados por su Espíritu. Y no solo una porción, estamos inhabitados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Hay momentos, sin embargo, cuando estamos más plenamente dados al Espíritu. No es que el Espíritu se nos dé más plenamente, sino que estemos más plenamente dados al Espíritu. Estamos más comprometidos con Él y por lo tanto experimentamos su presencia y su poder sin diluir con toda su fuerza. Y el Espíritu nos revela mediante de lo que el apóstol Pablo escribe en estos versículos, que las oraciones de los demás son esenciales para asegurarnos de que estamos plenamente dados al Espíritu. ¿Por qué nuestro Señor elegiría usar nuestras oraciones para proveer un recurso tan vital? No lo sé. La palabra es clara, sin embargo, que es por medio de las oraciones de los creyentes filipenses que el apóstol Pablo sabía que el Señor proveerá su Espíritu. Así, el apóstol Pablo confía en este apoyo de sus hermanas y hermanos en Filipos. Y confía en la realización de su llamado mayor para exaltar al Señor. Y en esta confianza él halló el gozo perdurable. La confianza es el significado de la frase traducida anhelo y esperanza en versículo 20. La palabra se refiere a mucho más que un deseo ferviente. Fue utilizada para describir algo que está seguro de suceder y se anticipa ansiosamente. Recientemente, Belkis y yo volvimos de un viaje a un país diferente. Parecía que tardaba una eternidad en pasar por la aduana. Pero cuando finalmente salimos al área de recepción de la terminal en el aeropuerto, había cientos de personas presionando contra la pared de la barrera, esperando por sus seres queridos. Sabían que su familia y amigos habían llegado y que iban a aparecer en cualquier momento. Y ellos no podían esperar a verles, estudiando intensamente cada rostro que aparecía para echar un vistazo a su ser querido en el momento más temprano posible. Es este tipo de anticipación ansiosa de un resultado seguro que el apóstol Pablo describe aquí cuando describe su ferviente anhelo y esperanza, que de ninguna manera traerá vergüenza a su Señor, sino que en cambio exaltará a su Señor sin importar lo que sucede. Great. Is this one working? Great. Apóstol Pablo sabía que esto era el llamado mayor del Señor en su vida. Sabía que su llamado mayor se realizaría. Y en esto halló gozo perdurable. Usted también lo hará. En realidad, apóstol Pablo dijo que no tiene que esperar para ver la realización de su llamado mayor. Él dijo a los creyentes en Filipos, en versículo 20, que el Señor está trabajando para realizar este llamado mayor aún ahora. Usted también puede tener la misma confianza. Nuestro Señor está trabajando en y por medio de usted aún ahora, para darse cuenta de su llamado mayor en su vida. No permita que la lamentación del pasado o el anhelo del futuro le distraiga de hallar el gozo perdurable en la realización de su llamado mayor en su vida aún ahora.
Apóstol Pablo halló gozo perdurable en la realización del llamado mayor del Señor en su vida y usted lo hallará. Y usted hallará el gozo perdurable cuando se busca en unión con el único que es la vida en sí mismo. Esta es la tercera parte de la respuesta que el Espíritu nos revela en estos versículos a la pregunta, ¿dónde busco para hallar gozo perdurable? Por favor, mire conmigo en el versículo 21. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este versículo el Espíritu nos muestra que el gozo perdurable se halla en uniendo con el único que es la vida en sí mismo, Jesucristo. Y Él es el más seguro, más confiable fuente del gozo perdurable. Incluso cuando no sabes el propósito superior, nuestro Señor está cumpliendo mediante tus circunstancias. Y no estás seguro de su llamado mayor en tu vida, todavía hallarás gozo perdurable en tu comunión constante con Él, que te conoce mejor y te ama más. ¿Le conoces? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo con tu pasado? He vivido mi vida para servir a mis propios apetitos, mis propios objetivos, mis propios intereses, como si yo fuera Señor. Tú has hecho lo mismo. Esa es una arrogancia tonta que es la fuente de todos los pensamientos y acciones pecaminosas. Esta arrogancia tonta es el pecado que nos separa de Dios, que es moralmente perfecto. Dios vino en la carne, en la persona de Jesucristo, y pagó el precio de nuestro pecado para que ya no nos separara de aquel que nos ama y desea una eterna relación personal con nosotros. No te obliga, sin embargo, a aceptar esta oferta de relación. Puedes permanecer separado de Él si eliges. Si lo haces, serás completamente cortado de su presencia y bendición en la próxima vida. O puedes recibir su oferta de relación personal en este momento. Recibe su ofrecimiento con una oración sincera y simple que puedes orar con tus propias palabras. Algo como, Señor, gracias por ofrecer el don de una relación personal. Confieso que he vivido mi vida por mí misma. Ahora mismo recibo tu perdón y te reconozco como mi Salvador. De esta manera, puedes unir con el mismo Jesucristo, quien es el único que es vida a sí mismo. Cuando lo hagas, hallarás gozo perdurable. Y tu gozo en Cristo es sostenido mientras sigues confiando en Él. Confías en Él por tu futuro. Si has recibido a Cristo como tu Salvador, ¿le has reconocido como tu Señor? ¿Has confiado en Él con tu futuro? Si Él es verdaderamente Señor, entonces confiar en Él con tu futuro significa confiar en Él para tu futuro. Eso no significa confiar en Él para darte el futuro que deseas. No significa esperar que te proteja de las molestias o circunstancias desagradables. Significa confiar en Él para que te dé el deseo del futuro que pretende darte. ¿Has confiado en Jesucristo como Señor de tu futuro?
y estás confiando en Él en tus circunstancias actuales. Confiar en Jesucristo como Señor significa confiar en Él con tus circunstancias de hoy. Si vivir es Cristo, entonces tu vida no es acerca de ser cómodo o seguro o sano o respetado. Se trata de ser y hacer lo que le honra. Si Jesucristo es verdaderamente el Señor de tu vida, no estás buscando cómo Él cambiará tus circunstancias actuales. Si Jesucristo es verdaderamente el Señor de tu vida, estás buscando cómo puedes honrarle mejor en tus circunstancias actuales. Cuando te une con el único que es vida sí mismo, el Señor Jesucristo, ni siquiera muerte es una amenaza. De hecho, es una transición ansiosamente anticipada. Y cuando ni siquiera la cercanía de la muerte puede amenazar tu gozo, has hallado el gozo perdurable. Y finalmente, llegamos a la cuarta parte de la respuesta a la pregunta, ¿dónde busco para hallar gozo perdurable? Que el Espíritu nos revela en estos versículos. Por favor, mire conmigo los versículos 22 a 26. Dicen, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a nosotros. En estos versículos vemos que el apóstol Pablo halló gozo perdurable en el cumplimiento de un ministerio de servicio. Usted también lo hará. Verás, gozo no es meramente un premio que buscamos por nosotros mismos. Gozo es un regalo que compartimos con otros. Muchas personas nunca han descubierto que el gozo es la recompensa por regalarlo. Habiendo dicho que su gozo perdura en estos versículos siguientes, apóstol Pablo vuelve su atención a la situación de los creyentes en Filipos, que será el foco para el resto de la carta. Describe a ellos su dilema entre elegir de partir de esta vida y entrar el siguiente en gloria eterna con Cristo y continuar aquí para el ministerio. Él revela que su resolución de este dilema es hacer lo que mejor sirva al reino de Dios, el avance del evangelio y la causa de Cristo, lo que mejor sirva al movimiento global que el Señor Jesucristo lanzó con su vida, muerte, resurrección y habitación por su espíritu de sus seguidores. En otras palabras, una vez más, apóstol Pablo demuestra que halló gozo perdurable no en sus circunstancias, sino en cómo podía servir a los demás en y por medio de sus circunstancias. Como resultado, él está completamente preparado para vivir o morir. Cualquiera que sea el ministerio más impactante por el bien de otros. Apóstol Pablo halló gozo perdurable en el cumplimiento de un ministerio de servicio. Si busca gozo perdurable, usted lo hallará cuando usted busca la oportunidad del ministerio.
Busco cómo nuestro Señor le usará a usted en el ministerio por medio de sus circunstancias. Y ya sabes, no tienes que mirar muy lejos. La escuela bíblica de vacaciones empieza mañana. Es en el ministerio de servicio que usted hallará el gozo perdurable. Pastor Rusty Russell es el pastor principal de la Peace Church en Wilson, North Carolina. Hace casi 10 años viajaba con un grupo en África, justo al sur del desierto del Sahara. Habían empezado de Níger y viajaban lentamente hacia Malí. Su conductor y guía fue Judy Anderson, esposa del director de África Occidental para la World Reef Corporation. La señora Anderson le dijo a Pastor Russell mientras viajaban que ella creció como la hija de misioneros de la Evangelical Covenant Church en el antiguo Congo. Cuando ella era una niña pequeña, se celebró una celebración para el 100º aniversario de la venida de misioneros cristianos a esa parte del Congo. Fue un evento de todo el día con comida y música y discursos y gran celebración. Cerca del final del día, cuando era casi de noche y tiempo para que todos se fueran a casa, un anciano le preguntó si podía venir y hablar con la multitud reunida. Dijo él, hay algo que sé que nadie más sabe y pronto voy a morir. Si no se los digo, me lo llevaré a la tumba. Hace 100 años, cuando los misioneros llegaron por primera vez a nuestro pueblo, nunca habíamos oído hablar de su Dios o de su libro, o habían visto a alguien que se parecía a ellos. Nuestro pueblo no sabía si creer lo que tenían que decir o no. Así, nuestros líderes se reunieron y conspiraron para probar la credibilidad de estos recién llegados. La prueba era que iban a envenenarlos y ver cómo reaccionarían ellos. Un día, poco después, una niña se enfermó. Los padres de ella pensaron que era una enfermedad ordinaria, pero nada de lo que podían hacer, nada en el libro médico misionero que traían, parecía cubrir esta situación. Su hija, tan solo una niña, una preescolar, más y más se enfermó y entonces ella murió. Unas semanas más tarde, un marido en otra familia se enfermó. Y fue una enfermedad similar. Se puso más enferma y más grave y murió. Entonces la esposa de la tercera pareja y otro niño. El anciano explicó cómo murieron todos. Él dijo que al ver cómo moría cada misionero, su pueblo decidió que el mensaje debe ser cierto. Fue entonces cuando decidieron seguir a Jesús. El anciano dijo, yo no conozco sus circunstancias. No sé, sus circunstancias resultarán en una vida más larga, un sufrimiento prolongado o una muerte inexplicable. Pero yo sé que usted no hallará gozo perdurable si lo busca en sus circunstancias. Usted hallará el gozo perdurable
cuando lo busca en el propósito superior que nuestro Señor está logrando mediante sus circunstancias. Cuando lo busca en el llamado mayor del Señor en su vida. Cuando lo busca en su unión con Cristo, el único que es vida a sí mismo. Y cuando lo busca en sus muchas oportunidades para el ministerio de servicio. Por lo tanto, así oro para que tu amor y gozo pueda abundar cada vez más en el conocimiento real y todo discernimiento, para que pueda aprobar las cosas que son excelentes, con el fin sea sincero y sin culpa hasta el día de Cristo, habiendo sido llenados con el fruto de la justicia y el gozo perdurable que viene por medio de Jesucristo, a la gloria y alabanza de Dios. Padre Celestial, gracias por la revelación generosa de tu verdad esta mañana por tu Espíritu. Te pedimos que librarnos de la distracción, de la búsqueda del gozo en nuestras circunstancias. Oramos para que en cambio que nos llevarías al gozo perdurable en tu propósito superior para nuestras circunstancias, tu llamado mayor en nuestras vidas, tu presencia continua como el único que es vida a sí mismo, y tu empoderamiento para las muchas oportunidades para el ministerio que proporcionas. Nos entregamos a ti y dedicamos estas ofrendas con este fin. No porque lo merezcamos, pero en tu mérito, con tu permiso, en tu bendito nombre, nuestro Salvador amoroso y Señor viviente, Jesucristo. Amén y amén. A cantar en un momento, pero una de las cosas que tocó mucho mi corazón final de este mensaje es el testimonio de los misioneros. Puedo decir que entendí más cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la historia de personas que están dispuestas a morir porque su evangelio sea compartido. ¿Sabe? Como iglesia me he preguntado qué tan dispuestos estamos a sacrificar nuestras propias vidas para que otros conozcan a Cristo. Ellos nunca supieron y nunca se imaginaron que su muerte llevaría a la salvación de tribus enteras.
Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con tal de que otros conozcan el evangelio. ¿He pensado si alguien de su familia muere sin Cristo, en dónde terminaría? Yo me he preguntado muchas veces si mi congregación lo ha entendido. La responsabilidad tan grande que tenemos de compartir el evangelio, de que usted y yo tenemos la vida eterna. ¿Sabe? El 90% de los llamados cristianos no entienden de qué Dios les salvó. Por eso vivimos vidas tan apáticas al evangelio y compartir el evangelio. Y buscamos iglesias donde nos sintamos cómodas y nos hablen lo que queremos escuchar, para satisfacer nuestra manera egoísta de vivir en esta tierra. Pero Dios nos llamó para cumplir un propósito en este lugar. ¿Sabe? Cuando pensaba hoy, en esta semana, VBS, no somos una congregación tan grande, pero tenemos de nuestro lado al Señor y una pasión para que muchos sean salvos. Este lunes inicia la escuela bíblica de vacaciones. El deseo de mi corazón es que toda la iglesia esté involucrada, dando bienvenida, asistiendo a los que nos visitarán. Niños que nunca han escuchado el plan de salvación, mamás que nunca han escuchado el plan de salvación, pero que es la oportunidad para la iglesia de Greenleaf servirle al Señor. Podemos impactar la vida de un niño a temprana edad para el resto de su vida, y no solo esta vida, sino la eternidad. Mañana iniciamos la escuela bíblica de verano. ¿Sabe? Esto último que puso nuestro hermano Robert sobre los misioneros que fueron capaces de morir y estar en tierras que no conocían, me preguntó a mí mismo qué tan dispuesto estoy por el esparcimiento del evangelio. Realmente me importa mi familiar si se va al infierno o al cielo. Pero si ni siquiera entendemos, si nosotros mismos no entendemos de qué nos salvaron, ¿usted cree que me va a importar la vida de mi hermano, de mi hermana, o mi tío o mi tía, si ni siquiera yo mismo he entendido de qué he sido salvo? Tenemos una responsabilidad enorme, titánica. El viernes yo le decía a la iglesia, la mayor parte del cristianismo de hoy el día busca iglesias, y los pastores están buscando cómo entretener a la gente, cómo buscar hacer más dinero y cómo buscar satisfacer las necesidades egoístas de los así llamados cristianos el día de hoy. Si tienes un buen programa de niños, me quedo, no me importa que prediques herejías. Si tienes un buen programa para jóvenes, me quedo, no importa que no tengas moral espiritual y que hayas sustituido la palabra de Dios por conciertos, por buena música. Les animo que sean parte. Todavía hay inscripciones abiertas. Tenemos posiblemente más de 50 niños. Y usted dice, ¿dónde están? No sé, pero tenemos más de 50 niños inscritos, 40 niños, 50 niños inscritos. Si usted tiene sus nietos, inscríbalos. Esta es parte de nuestra iglesia. Entró y miró todo arreglado, ¿verdad? ¿Sí se dio cuenta? Incluso acá, atrás, allá. ¿Sabe? Eso no sucede por arte de magia. Y como iglesia le digo, no tenemos un staff que se encarga de hacerlo. No tenemos personas pagadas para que lo hagan. Todos lo han hecho personas que tienen el privilegio. Voy a quitar la palabra voluntario. Tienen el privilegio de servir a su Señor.
el privilegio de compartir las buenas nuevas. Intencionalmente adornamos el santuario para llamar su atención, para que usted se involucre como iglesia. ¿Ama la iglesia de Greenleaf? ¿Desea que la iglesia de Greenleaf se mantenga abierta por largos tiempos? Involucrémonos, sirvamos al Señor. Esta es una manera de servirle, una manera de experimentar el gozo perdurable. Ministerio, Señor, ¿en qué quieres que te use? ¿En qué quieres que te sirva? Véngase del mañana. Van a venir personas que no conocen al Señor. Ver una iglesia con gozo. Y sé que me estoy tomando más del tiempo, pero es importante, hermano. Gracias por el mensaje que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Robert. Agradezco a Dios por la vida de él. ¿Sabe por qué? No es su idioma principal el español, pero se sirve con gozo al Señor. Y voy a eliminar la palabra voluntario. Tiene el privilegio de servir al Señor por agradecimiento a su Señor. Así que game on. Mañana iniciamos estudio bíblico los viernes. No se quede en casa. También tengo otro anuncio más que hacer. Este viernes, de todas maneras, véngase. Vamos a tener el final de la escuela bíblica de verano. No se quede en casa, no por eso el estudio bíblico no lo vamos a tener, pero estaremos compartiendo, conviviendo, porque estaremos culminando la escuela bíblica de verano. Luego también tenemos oración 10-15, donde Dios nos toca, donde Dios nos habla, donde Dios nos fortalece. Y luego también tenemos esto. Quiero la atención de todos los padres. Hay algunos padres que se salieron, pero bueno, está bien. Este próximo 29 de julio, domingo 29 de julio, si usted tiene niños de 15 años, está en su boletín. ¿Sí revisa su boletín? ¿De verdad lo revisa? Porque hoy alguien me preguntó ciertas cosas y tenemos 3 semanas poniéndolo en el boletín. Quiero decirle, casi nunca hablo de esto, pero denme chance hoy. No prediqué, así que bueno, estoy relajado. Cada boletín que usted tiene en su mano, ¿le digo algo? Le cuesta sus ofrendas. La tinta, pagamos por una impresora para que usted tenga toda la información cada semana. Estamos muy preocupados. Tenemos muchos muchachos, muchos jóvenes, adolescentes de 15, 16, 17, 19 años, 17 años. Y tenemos junior high. Pero este próximo domingo 29 de julio queremos una junta. Disculpa, hermana. Tenemos una junta con todos los padres. Si usted tiene hijos de high school, de junior high, no se vaya. 12:30, queremos compartir con usted. Queremos darle información. El grupo de muchachos está creciendo. Y ¿sabe una cosa? No vamos a permitir y no vamos a dejar que se busquen otras iglesias, porque nosotros no tenemos la capacidad de alimentarles espiritualmente. Dios está proveyendo las herramientas. Dios está proveyendo las herramientas para estos muchachos. Queremos darle información. Si yo le contara todos los sueños que tengo, usted se va de espaldas y se espanta. Pero que tenemos, más o menos son, si para un poquito la música, porque, gracias, porque esto es bien importante. ¿Cuántos muchachos tenemos de junior high a high school? ¿Cómo cuántos son en total? Aproximadamente 40. ¿Usted se puede imaginar el potencial que tiene nuestra iglesia? ¿Se ha dado cuenta de eso? Mire, aquí en medio tenemos uno que casi no habla nada de español, no nos entiende, pobrecito. No, acá. Tenemos muchos así. Luego tenemos una chica que está aquí que no habla tampoco español. Pero tenemos casi 40 muchachos y otros que vienen detrás. ¿Sabe una cosa? Le digo, como pastor de una iglesia en español, no nos vamos a morir con la iglesia. Escucha lo que le digo.
I'm sorry, no voy a predicar, le prometo no predicar. No me quiero morir con la iglesia. Tenemos que ponerle atención a estos jovencitos. Tenemos 30, 40. Imagínense 30, 40 muchachos inspirados por el Espíritu Santo, animados, motivados para hacer la obra. ¿Se puede imaginar multiplicado por 3? Por eso, padres, please, gracias por su paciencia. No tenemos los recursos materiales o humanos como tienen muchas congregaciones. Vamos apenas supliendo las necesidades de lo que necesitamos para nuestra iglesia. Estamos luchando en contra de muchas cosas que usted viene, se sienta, me escucha, pero no sabe ni idea tiene de cómo hacemos para mantener este lugar abierto. Nunca usted ha sabido que necesitamos casi $173,000 anuales para sostener este edificio. ¿Sabía? Pero queremos invertir en nuestros jóvenes. Dios ha provisto personas, y no voy a poner otra vez la palabra voluntaria, que Dios les ha dado el privilegio de sembrar en estos chicos. Pero para eso necesitamos que los padres apoyen a sus hijos. Necesitamos que los padres, los viernes tendremos sus estudios, estamos desarrollando. Necesitamos que los padres los traigan. Necesitamos que los padres se involucren. Si a los padres no les importa nada el estudio bíblico, a sus hijos tampoco les importará. Y entonces en 10 años usted estará pidiendo oración para que ellos vuelvan a Dios. Tulane, tengo 3 hijos. Dios me dio el privilegio de tener 3 hijos. Y no porque soy pastor, no tengo mucho siendo pastor. He sido un miembro como usted, sentado en las bancas, pero nunca fue gracias, mija, gracias. Nunca fue prioridad mi familia inmediata por encima de Dios y mi familia espiritual. Nunca. Yo le puedo decir una cosa, y puede preguntarle a mis hijos, a los 3. Tienen una responsabilidad grande porque piensan, este está tocando porque es el hijo del pastor. No, si no hace bien las cosas, no toca y no dirige. Hasta el día de hoy, nunca, no, mija, nunca le hemos obligado a ninguno de los 3 a asistir a la iglesia. Pero hemos sembrado en ellos. Sembramos desde que eran niños, escuelas bíblicas de verano, a todos los programas que podían estar. Los hicimos cucarachas de iglesia, lo que usted quiera. Pero hoy sirven al Señor. Y su prioridad es el Señor y su pueblo. Usted no puede pensar que sus hijos va a ser Dios su prioridad si usted le da prioridad a otras cosas, si no los involucra desde niños. Invirtamos hoy que son niños y que son adolescentes. Adolescentes todavía pueden hacer de Dios prioridad. Necesitamos el apoyo de sus padres. Nosotros le vamos a proveer los recursos, pero no le podemos obligar a usted a que traiga a sus hijos. Nuestros hijos verán que si para nosotros es prioridad servir al Señor, será prioridad para ellos a largo plazo. Y entonces evitaremos las peticiones de oración. Ore por mi hijo porque anda perdido. Ore por mi hijo porque está en drogas. Yo no le garantizo que no le van a pasar las luchas. Lo que sí le garantizo, que lo que sea prioridad para usted será prioridad para sus hijos. Domingo 29 de julio. Todos los que tienen niños de junior high, ¿sí? Junior high y high school, no se vaya. Invierta un poco ese tiempo. Le vamos a dar información de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. No nos moriremos con la generación pasada. Escucha lo que le digo. Si no me doy cuenta que la generación mía, esta que habla español, pero la segunda generación después de mí, ya no es su fuerte español, y no hacemos algo, el día de mañana haremos lo que hizo la iglesia que estaba aquí. Cerraremos. La iglesia que estaba aquí en inglés no se dio cuenta del cambio demográfico y no quiso cambiar al cambio demográfico y terminó muriendo con el pastor. Yo no quiero que suceda eso con Greenleaf. Así que le esperamos 29 de julio, 12:30. Aquí ni se salga del santuario,
ni se salga del santuario. Si tiene amigos, hermanos que necesitan saber, dígale que se quede. No se quede, por favor. Así que después de haberle tomado este tiempo, gracias por regalarme 8 minutos de su vida, que no los va a recuperar jamás. Vamos a ponernos de pie y mire, ¿está gozoso? Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a, creo que pasa, hermana, nos tenía algo que decir. Pasa. Un anuncio más para nuestras hermanas que están registradas para el retiro de mujeres. Solo nos quedan 2 meses para irnos. Vamos a estar en la salida, por favor, para las que quieran dar pagos. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga, hermano. ¿Vamos a cantar? Que Dios le bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza.